Quiero invitarles a abrir la Biblia en la epístola a los Romanos. Es allí donde tenemos ahora nuestra serie de enseñanzas. Romanos, y quiero que vaya al capítulo número 1. Vamos a continuar con lo que Dios nos está diciendo a través de este precioso tratado teológico que nos enseña el concepto, la naturaleza, el propósito del Evangelio de Dios. Ese es el tema que Pablo está tocando en esta epístola. Recuerde que Pablo es apóstol, él fue apartado para el Evangelio de Dios, él se considera a sí mismo un siervo de Jesucristo. Él no está planteando un nuevo mensaje o un evangelio que es el resultado de su razonamiento humano. Pablo está presentando el Evangelio de Dios, el mensaje de Dios. Y por esa razón Pablo en el versículo 2 dice que es un mensaje que Dios había prometido antes por sus profetas a través de las Santas Escrituras. Así que no es un mensaje nuevo, es un mensaje antiguo que ya Dios había presentado en el Antiguo Testamento y le había hablado de diferentes maneras al pueblo. Ese mensaje, ese evangelio habla de su Hijo, el Hijo de Dios. Y dice Pablo en el versículo 3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesucristo es Dios. El término Hijo de Dios es una referencia a la deidad de Cristo. Hijo de Dios con poder, dice en el versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Pablo está hablando de un Jesucristo que no está muerto, Él murió, pero resucitó, y porque Él está vivo, nosotros también vamos a vivir con Él. Así que es un mensaje de esperanza. El Evangelio es un mensaje de alegría, es un mensaje de gozo, es un mensaje de paz. Es un mensaje que nos llama a la reconciliación con nuestro Dios. Recuerde, cada persona en el mundo nace con la naturaleza pecaminosa, nace en un estado de enemistad contra Dios. Eso es algo que debe alertarnos a cada uno de nosotros. Preste atención, no importa cuántas riquezas podamos tener en este mundo, si no tenemos el Evangelio no tenemos nada. ¿Me oye? Recordemos las palabras que Jesucristo mismo le dio a la iglesia en la Odisea. Recuerde la condición de la iglesia allá en aquella ciudad. La iglesia en la Odisea era una iglesia próspera. ¿Quiénes se congregaban allí? Empresarios, gente de la alta alcurnia de la época, élites estaban metidos allí en ese templo, en aquella iglesia de aquella ciudad. Eran personas que se habían llenado de arrogancia, eran altivos, soberbios. Y lamentablemente en la mayoría de las personas, aclaro, no en todos, pero en la mayoría de las personas, la prosperidad económica endurece el corazón. Y es precisamente ese el tema que enseña el Señor Jesucristo cuando habla del joven rico que no quiso desprenderse de sus riquezas para heredar el reino de Dios. Y por eso usó aquella frase cuando dice, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al cielo. Algunos traducen el término rico como egoísta, pero la traducción correcta realmente es rico, porque la mucha cantidad de dinero hace arrogante al hombre. Así estaba aquella iglesia en la Odisea. Ellos se sentían que no les faltaba nada, ellos se sentían que lo tenían todo, pero Jesucristo les dijo, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Fíjese, Jesucristo no estaba en esa iglesia, Él estaba afuera. Y porque Jesucristo no estaba en esa iglesia, porque esa iglesia no había aceptado el Evangelio de Dios, era una iglesia pobre, desventurada, desnuda y estaba ciega. Esos fueron los calificativos que usó Jesús para referirse a la iglesia en la Odisea. ¿Eran realmente pobres? No, económicamente eran muy ricos. ¿Económicamente eran desventurados? No, tenían mucho dinero, vivían bien. Pero espiritualmente ellos estaban en la más extrema pobreza. Y de eso les habló el Señor. Y por eso los llamó al arrepentimiento. El Evangelio es la mayor riqueza que una persona puede adquirir. ¿Me oye?
Por esa razón, cada uno de nosotros debemos estar apercibidos de esa realidad y debemos evaluar nuestra fe a la luz de la palabra de Dios. Y quiero preguntarle, aprovechando el tema, ¿está usted seguro que es cristiano? Escúcheme bien y piense en esa pregunta. ¿Está usted convencido que es un hijo de Dios? No debemos ser ligeros o impulsivos en dar respuesta a esa pregunta. Debemos evaluar nuestra fe a la luz de la palabra de Dios antes de responder. No cometamos el error de hablar bien de nosotros mismos, porque nadie habla mal de sí mismo, dijo alguien por allí, sino que todos siempre vivimos recomendándonos unos a otros. Pero a la luz de la palabra, ¿estamos nosotros aprobados? ¿Nuestra fe es realmente la fe salvadora a la luz de la Biblia? ¿Qué opina la palabra de Dios de nuestra fe? ¿Qué opina la palabra de Dios de nuestra naturaleza? No qué opinas tú, qué opina la Biblia. Para saberlo, tienes que mirar tu vida a la luz de la palabra y entonces evaluarte. Y no cometer el error que cometen muchos, que tratan de ajustar la Biblia a sus vidas. Somos nosotros quienes debemos arrepentirnos y ajustar nuestra vida a la palabra de Dios. El mensaje que Pablo le está presentando a la iglesia en Roma es un mandamiento. Tengamos eso claro. Es un mandamiento, no es una sugerencia. Dios no nos da un mensaje que sugiere, Dios nos da un mensaje que es un mandato divino que toda persona en todo lugar y en todo tiempo debe obedecer ipso facto. ¿Me oye? El Evangelio es el mandamiento de Dios de que las personas deben arrepentirse de sus pecados y creer en Jesús como Señor y único Salvador. Ese es el gran error que muchas iglesias están cometiendo hoy día. Se han dejado invadir por la posmodernidad. La psicología es el mensaje que presentan cada domingo. El misticismo se deja ver claramente en los cultos de supuesta adoración que ellos tienen en sus cultos. Es decir, una explosión de éxtasis emocional y no un discernimiento de aquello que estamos cantándole y diciéndole a Dios. Porque cuando adoramos y cantamos debe ser la expresión misma de la doctrina bíblica, no puede ser algo distinto. Cantar, adorar a Dios es decirle a Dios lo que la Biblia dice de Él. ¿Me oye? Adorar no debe ser para que nos sintamos bien, adorar debe ser para exaltar a Dios, porque la adoración no se trata de ti ni se trata de mí, se trata de Dios, de su naturaleza, de su carácter. Pero ese es el error que está sucediendo hoy en muchas congregaciones. El Evangelio es un mensaje que es ofensivo, obviamente ofende, porque le dice a las personas que son pecadores, que tienen que arrepentirse. Y eso no es algo fácil de aceptar. Las personas se sienten ofendidas. En una iglesia donde el mensaje es presentado de esa manera, las personas se van. Una iglesia así no crece fácilmente. ¿Me oye? Así que en nombre del crecimiento rápido, el mensaje del Evangelio en muchas congregaciones se ha suprimido. Y entonces ahora tenemos un placebo de mensaje. No es el mensaje bíblico, sino un mensaje que puede más bien aliviar la comezón de oír de muchos oyentes hoy. Y escuche bien, iglesia, porque se ha levantado en nuestros tiempos, como en toda la historia, pero ahora de manera muy excesiva, personas que quieren escuchar lo que ellos desean escuchar. Personas que no están interesadas en la verdad objetiva. Y eso es lo que define esta época que muchos llaman posmoderna. La negación de todo absoluto. No existe ninguna verdad objetiva, dicen ellos, sino que cada quien puede tener su propia verdad. Eso parece agradable, porque eso significa esto, que cada uno de nosotros puede pensar diferente, pero al mismo tiempo todos tenemos razón. ¿Me oye? Así tu filosofía sea opuesta a la de tu hermano, no importa que sean opuestas, él tiene razón y tú también. Eso es una incongruencia. Sin embargo, es aceptado porque hace sentir bien a todos. Así la opinión pública tiene más relevancia que lo que la Biblia dice. De manera que entonces los predicadores de nuestros tiempos tratan de predicar un mensaje que sea aceptado por las masas, que sea agradable, para entonces ganar popularidad y para ser seguidos y admirados por muchos. El mensaje bíblico confronta, el mensaje bíblico, por supuesto, estoy de acuerdo, ofende, y eso lo que hace es el rechazo
a los predicadores que se comprometen con ese mensaje. ¿Me sigue? Ahora, ¿cada quien puede tener su propia verdad? No podemos encontrar lógica en esa pregunta. No puede ser, no puede tener cada quien su propia verdad. Ciertamente hay diferencias en nuestros gustos. A unos les gusta más un color que a otros y así sucesivamente. Pero en lo que a Dios se refiere, la verdad es la verdad. Punto. Si tú no estás de acuerdo, entonces estás creyendo la mentira. De manera que en nuestros tiempos se han levantado una gran cantidad de maestros, pastores, que están dispuestos a enseñarle a las multitudes lo que ellos quieren escuchar. ¿Me oye? Y así Pablo les enseñó a la iglesia de Tesalónica cuando les dice que aquellos que no han querido creer la verdad, Dios ha permitido que un poder engañoso aparezca para que crean la mentira, ya que han rechazado la verdad. Ahora fíjese bien, los falsos maestros hoy día, los falsos predicadores son el juicio de Dios para todas esas personas que han cerrado sus oídos y sus corazones a la verdad objetiva, santa, pura y perfecta de Dios. ¿Me oye? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Usted puede creer lo que usted quiera. ¿Me oye? Usted dice, bueno, pastor, pero yo tengo todo el derecho de creer lo que yo quiera. Es verdad, usted tiene ese derecho, pero no significa que usted está creyendo la verdad. Usted puede creer la mentira como verdad y usted dice, tengo el derecho. Muy bien, pero eso no significa que está creyendo la verdad. Significa que aunque usted defiende su derecho de creer la mentira como verdad, usted está engañado. Y algo terrible es que es más fácil engañar a la gente que convencerlos de que han sido engañados. Una vez que usted ha abrazado la mentira como verdad, sacarlo de ese error es sumamente difícil. Así que debemos procurar siempre tener una cosmovisión bíblica de todo lo que nosotros pensamos, conjeturamos, opinamos. Una cosmovisión bíblica. Y escuche, en este mundo que se ha estado estructurando en la mentira, decir la verdad es un ataque terrorista. ¿Me oye? Usted construye un edificio en un fundamento de mentiras. La verdad es una bomba que explota y derrumba los pilares que sostienen ese edificio, porque está fundado en la mentira. Así que la sociedad que se construyó en la mentira no puede aceptar la verdad. De esa manera la verdad es rechazada, pero la verdad es la verdad porque viene de Dios. Y si queremos ser aceptados por Dios, tenemos un solo camino, uno solo. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él nos dijo, yo soy uno de los caminos, yo soy una de las muchas verdades y soy una de las muchas vidas. Él no dijo eso. Él dijo, el camino es el único camino, no hay otro. Él dijo, la verdad es la única verdad, no hay otra verdad. Y la vida, solo en Cristo hay vida y en ningún otro lugar hay vida. ¿Me oye? De esa manera entonces entendemos que la verdad autoritativa, absoluta, es la verdad de Dios. Y de eso está hablando Pablo a los hermanos en Roma. Él les está enseñando el mensaje de Dios, el evangelio de Dios, el único que tiene el poder para transformar las vidas de las personas y darle vida eterna. Toda persona que se arrepiente, toda persona que cree en Jesús como Señor y Salvador de su vida, es transformado, perdonado, y tiene vida eterna con Dios en el cielo. El apóstol Pablo, citando a Isaías, él declaró en 1 Corintios, capítulo 2, en el versículo 9, él cita en ese pasaje a Isaías 64:4 y 65:17, y Pablo dice que las riquezas del cristiano incluyen cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Me oye? Cosas que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son grandes cosas, son grandes bendiciones que Dios tiene para sus hijos, para aquellos que se arrepienten y creen. Así que, amados hermanos, nuestra esperanza como hijos de Dios no se encuentra en esta vida, no se encuentra en este mundo, se encuentra en la eternidad con el Señor. Son riquezas seguras que tenemos en Él. Ahora, presta atención. En Cristo el creyente tiene riquezas más allá de las que pueda imaginar.
más allá de las que este mundo puede ofrecer. Escuche bien, número 1, en Cristo el creyente tiene una vida que nunca terminará, y eso es lo que vemos nosotros en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que es así. ¿Se da cuenta? Una vida que nunca termina. En Cristo recibimos vida eterna en el Señor. ¿Me oye? Es importante que usted entienda eso. Es una salvación que no se rompe, es una salvación que nunca termina. ¿Qué mayor riqueza que esa? ¿Podemos vivir esperanzados en tiempos difíciles? Por supuesto que sí podemos tener esperanza. Por supuesto que podemos tener gozo. No solo porque es el resultado de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, sino por la esperanza bienaventurada que tenemos de la vida eterna. Número 2, una fuente de agua espiritual que nunca se secará, según enseña Juan capítulo 4, versículo 14. Fuente de esperanza que jamás se va a secar. Fuente de agua espiritual tenemos nosotros en Cristo Jesús. Número 3, un don que jamás se perderá, según Juan 6, 37 y 39. El don que recibimos en el Señor no se pierde nunca. Número 4, un amor del cual jamás usted podrá ser separado. ¿Me oye? Dice Pablo en Romanos 8, versículo 30 en adelante. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios? Escuche, nada ni nadie. Ni tribulación, ni angustia, ni lo pasado, ni lo presente, ni lo alto, ni lo profundo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Me sigue? Un amor que nunca deja de ser. Usted ve las bendiciones espirituales que recibimos en el Señor. Jamás usted podrá ser separado del amor de Dios. Número 5. Un llamado que nunca será revocado, según Romanos 11:29. Llamado que nunca será revocado. Dios lo llamó a usted y ese llamado nunca dejará de ser. Lo ha llamado para ser su hijo y eso es de condición eterna. Número 6, un fundamento que jamás será removido, según 2 Timoteo capítulo 2, versículo 19. ¿Y cuál es nuestro fundamento? ¿Cuál es nuestra roca firme? El Señor Jesús. Es inamovible y todo hombre que se para sobre la roca que es Cristo, sobre un fundamento inamovible, viene a ser tan inamovible como esa roca. Debemos confiar firmemente en el Señor. Número 7, una herencia que nunca se disminuirá, nos enseña 1 de Pedro capítulo 1, versículo 4 y 5. La herencia que tenemos en el Señor es mejor que cualquier herencia humana que podamos recibir. La que recibimos aquí se marchita, deja de ser, se corroe, pero la herencia que recibimos en el Señor es una herencia incorruptible. ¿Me oye? Es una herencia que no deja de ser, es una herencia que inmarchitable. Es una herencia eterna. Esas son las riquezas que nosotros tenemos. Así que cuando creemos en Jesús, hemos recibido las riquezas de la eternidad del cielo. No hay mejor decisión que toda persona pueda tomar que arrepentirse de los pecados y creer en Jesús. Tantas personas defienden esta vida. Escuche, esta vida es efímera, es pasajera, es corta. El tiempo pasa tan rápido. Probablemente usted puede pensar en su juventud, que se extinguió hace tiempo, y los que son jóvenes que se sienten fuertes y vigorosos, un día en un abrir y cerrar de ojos serás un anciano y no te darás cuenta. Esta vida pasa muy, muy, muy rápido. Hace algunos años yo estaba en el liceo, recuerdo, estudiando 9º grado de bachillerato, y el profesor de biología estaba hablándonos y aconsejándonos, y él nos decía que debíamos esforzarnos para sacarle provecho a la vida. Recuerdo que tenía yo algunos 16, 17 años, y él claramente ese día nos dijo, el tiempo va a pasar y no te vas a dar cuenta, y en un abrir y cerrar de ojos vas a tener 40, y cuando tengas esa edad te vas a preguntar, ¿qué he hecho con mi vida? Nunca olvidé esas palabras. Hoy tengo 40 años y pienso igual en las palabras del profesor Miguel de biología que nos dijo cuando miráramos atrás, nos íbamos a preguntar qué hemos hecho con nuestras vidas. Hoy me siento complacido de que Cristo me llamó y entonces no debo quejarme porque estar en Cristo es lo mejor que me ha sucedido desde hace ya bastantes años. ¿Me oye? Así que tenemos esa enorme riqueza y tenemos esa enorme bendición. La iglesia en Roma estaba atravesando por circunstancias muy difíciles, hermanos.
Nosotros nos quejamos por lo que está sucediendo en Venezuela. Nosotros nos acostumbramos a un supermercado y escoger lo que queríamos comprar. A eso estábamos acostumbrados. Tomábamos un carrito de compra y nos paseábamos por los pasillos del supermercado y escogíamos aquí y allá los productos que habían en los anaqueles de diferentes marcas. Escogíamos el arroz y decíamos, no me gusta este, me gusta aquel es mejor que este, el otro, menos granos partidos, y así hacíamos con la leche y hacíamos con todo lo demás. La harina pan extra suave, la otra más amarilla, y escogíamos, y algunos éramos más cifrinos que otros, y queríamos aquello que era de más alta calidad. Todo eso dejó de ser en este tiempo. El arroz ya no lo escoges tú, sino que otro lo coge por ti. Si es puro grano partido, no te toca otra que echarle menos agua o dejarlo a la cocción, sea menos tiempo, porque se pone más acotudo. Así la harina, alguna harina se quiebra, la arepa, pero nos tenemos que conformar con todo eso. Entonces comenzamos a quejarnos. ¿Cómo es posible que esto nos esté sucediendo? ¿Cómo es posible que estemos viviendo esta situación? Y a veces, muchos cristianos seguramente se quejan del mismo modo contra Dios. Y entonces decimos, ¿cuánto estamos sufriendo? ¿Sabe algo? Nuestra situación no se puede comparar con la situación que estaba viviendo la iglesia en Roma. ¿Me oye? No se puede comparar. ¿Sabía usted que casi el 90% de la población en Roma eran esclavos? Vivían en esclavitud. ¿Sabía usted que esos esclavos sufrían, eran maltratados? La mayoría de ellos, muchos de ellos eran maltratados. Y no eran bien alimentados. Muchos esclavos eran asesinados cruelmente. Eso estaba sucediendo en el gobierno romano. Los cristianos eran perseguidos, eran quemados, arrojados a los leones. ¿Me oye? No podían congregarse abiertamente ni predicar el evangelio en una esquina. Había mucha persecución en esa época. Había delincuencia como usted no tiene idea en Roma. Entre las poblaciones más pobres habían facciones, algo así como clanes, y usted tenía que pertenecer a uno de los clanes para poder tener algo de seguridad relativa en medio de esas poblaciones. Si usted no pertenecía a un clan, usted estaba desprotegido y era una presa fácil para cualquier tipo de vejación y maltrato de los delincuentes que tenían el control de la zona. Eso sucedía, y como había hambre extrema, entonces cualquier tipo de violencia podía verse en esos barrios. La corrupción política eran en niveles estrepitosos que no se puede comparar con nuestra época. La corrupción moral, la homosexualidad, las violaciones, eso era terrible en el Imperio Romano. La iglesia se encontraba metida en una situación como esa. ¿Y Pablo de qué les habló? ¿De qué le habló Pablo a la iglesia? No le habló de soluciones políticas o de marchas, como muchos pastores hoy están haciendo. Por eso puedo decir que están hablando más desde la carne que desde el espíritu. Les habló del evangelio de Jesucristo. De eso les habló. ¿Me oye? Por eso le digo, la solución para cualquier nación, no solamente para Venezuela, la solución para cualquier nación es el evangelio de Dios. Nosotros no podemos pretender no sufrir en este mundo. Usted dice, bueno, pero nunca habíamos sufrido, pero el sufrimiento algún día tenía que llegar. ¿Acaso se encuentra usted en el Edén? El Edén dejó de ser cuando Adán y Eva pecaron. Usted no está en la eternidad del cielo, usted no está en un estado de gloria. Estamos en un mundo corrupto que no ama a Dios, que rechaza el evangelio de Dios. Y la consecuencia de eso es la multiplicación del pecado en todos los niveles. No podemos pretender no sufrir. Además, escuche, no le pida a Dios lo que Dios nunca le prometió. Dios nunca le dijo que usted no sufriría, más bien le dijo, en el mundo tendréis aflicción. Lo que Dios dijo es que en medio de la aflicción no temamos, porque Él ha vencido al mundo. ¿Me oye? Eso dijo. También nos enseñó que el sufrimiento serviría para formar en nosotros un mejor carácter. A través de Santiago le dijo a la iglesia, hermanos, tengan mucho gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Me oye? Eso lo dijo Santiago. Pablo no empezó a hablar de política, no empezó a hablar de economía, no le dijo a la gente, salga a la calle, agarren el busto del César, denle contra el piso y espérenme que yo voy también para romper el busto del César, déjenme un busto por allí para romperlo. Pablo no dijo eso. Pablo no entraba en discusiones políticas con nadie.
En Roma había un problema de todo tipo, político, económico, moral. No habían alimentos suficientes para alimentar a toda la población, delincuencia desenfrenada. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo presentó el antibiótico necesario para acabar con eso, el Evangelio de Dios. Ese mensaje es nuestra esperanza. Ahora, de eso quiero hablarles porque de eso habló Pablo a Roma. Vuelvo y digo, Roma se encontraba en una crisis política económica, de delincuencia moral peor que la que nosotros estamos experimentando ahora. Y Pablo, no obstante, les habla del mensaje de Dios. Nuestro título de este día es El propósito, alcance y meta del Evangelio. Así que Pablo se ha presentado a sí mismo como un esclavo de Cristo, como uno que fue llamado para ser apóstol, o mejor dicho, apóstol por llamamiento, fue apartado por Dios para el Evangelio, así que su vida estaba toda por entero dedicada solo a predicar y enseñar la naturaleza misma del Evangelio de Dios. Presenta el Evangelio como un mensaje que no es nuevo, sino que Dios ya lo había enseñado en las Santas Escrituras por medio de los profetas. El Evangelio nos habla de Jesucristo. Jesucristo es Señor y tiene derecho sobre todo. A los judíos les dice que ese Jesús es del linaje de David según la carne, pero que gracias a la resurrección fue declarado Hijo de Dios con poder, mostró su divinidad. La resurrección nos dice a nosotros que Jesús es Dios y que todo lo que Jesús nos enseñó es verdad. En el versículo 5, Pablo dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, es decir, todas las riquezas, la salvación, la vida eterna, nuestra propia fe, nuestra vida consagrada, piadosa y al Señor, toda la recibimos gracias al Evangelio. Recibimos la gracia y recibimos el apostolado. Aquí el término apostolado se refiere a un término más genérico. Somos encargados de llevar el mensaje del Evangelio a otras personas y en todo el mundo. Somos responsables ante Dios. Dios nos delegó esa tarea. ¿Me está oyendo? Dios le delegó a usted presentar el Evangelio de Jesucristo. Yo le recomiendo, cada vez que se vaya a armar una discusión política, hable usted de Cristo. ¿Me oye? Yo me imagino a Pablo viviendo en estos tiempos. ¿Cómo usaría Pablo el Facebook? ¿Cómo usaría él el Twitter o el WhatsApp? En fin, las redes sociales. ¿Cómo las usaría Pablo? Estoy completamente seguro que él no hablaría de política. ¿Me oye? Estoy completamente convencido que Pablo hablaría del Evangelio. Muchas oportunidades tuvo él para hablar del César y de cómo debía ser administrada la política en Roma. Sin embargo, él no hizo eso. Jesucristo mismo jamás entró en controversias políticas. Él enseñó el Evangelio. Así lo hizo Pablo y así lo hicieron el resto de los apóstoles. Ejemplo nos dieron y es lo que nosotros debemos hacer. Escucha, hermanos, no hemos sido responsables y diligentes en presentar el Evangelio. No todos nosotros nos dedicamos a eso, pero es algo que debemos corregir, porque somos responsables de dar a conocer el Evangelio de Dios. De esa manera, todos somos apóstoles, es decir, enviados por Dios para dar a conocer su mensaje. ¿Está usted cumpliendo esa labor? ¿Lo está haciendo? La lamentable respuesta que podría salir de sus labios es que no está cumpliendo con eso. Y si ha fallado en el pasado, gracias a Dios usted hoy está aquí y debe entender que debe corregir eso en su vida. Nuestro país necesita el Evangelio de Dios y nosotros somos responsables de darlo a conocer. ¿Me oye? No solo nuestro país, todos los países, pero no estamos viviendo en Chile, ni estamos viviendo en España, ni en Estados Unidos. Estamos en Venezuela. Y por eso depende de nosotros que el Evangelio de Dios sea conocido en Venezuela. Tenemos avanza los sábados. Vamos a trabajar con el programa en vacaciones. Pero escuche, no podemos limitarnos a eso. Tenemos que ir más allá y aprovechar cada instante de nuestras vidas para dar a conocer el Evangelio de Dios. De esa manera entonces se nos ha delegado a nosotros la tarea de predicar el mensaje de Jesucristo. ¿Me está oyendo? Sigue diciendo Pablo en el capítulo 1, versículo 5, dice, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre.
¿Cuál es el propósito del Evangelio? Llamar a todas las naciones a la obediencia, a la fe. ¿Me oye? Ese es el propósito. El mensaje del Evangelio no es, ¿sabes algo? Tienes un mejor amigo. Tu mejor amigo es Cristo. O 4 leyes espirituales que no llaman al arrepentimiento y que no le dicen a la persona que tiene que rendir su vida en obediencia al Señor. 4 leyes espirituales no son suficientes para presentar el Evangelio. 4 leyes espirituales por sí mismas no son el Evangelio bíblico de salvación. ¿Me oye? El Evangelio es un llamado a la obediencia. Así que entendamos esta premisa. El Evangelio de Dios es un mandamiento divino. Grabe eso en su mente y en su corazón. Dios ha mandado. Vamos brevemente, por favor, a Hechos, en el capítulo 17. Y por aquí tenemos un versículo bastante interesante que dice el apóstol Pablo. Fíjese bien a través del versículo, en el versículo 30. Hechos, capítulo 17, versículo 30. Pablo enseñando allá en el Areópago, en Atenas, a los filósofos. Allí Pablo les dice en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué hace Pablo al presentar el Evangelio? Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mensaje del Evangelio, un mandamiento. ¿Me oye? Y es importante que así lo podamos ver. Entonces, número 1, el propósito es una fe obediente. Evis Carballosa, en su comentario a Romanos, y en este versículo él dice lo siguiente, y cito, el mensaje de Pablo estaba saturado de contenido bíblico. No solo era un llamado a aceptar intelectualmente, sino también a obedecer los postulados del Evangelio. La fe que salva no es un mero rito, tal como levantar la mano o pasar al frente. La fe que salva se traduce en obediencia a aquel que es el único objeto seguro de nuestra fe. Fin de la cita. ¿A quién se estaba refiriendo Evis Carballosa? A Cristo. ¿Me oye? La fe que salva es una fe que obedece los principios bíblicos. Esa es la fe salvadora. Muchas personas hoy dicen que son cristianos, pero lo son de manera nominal, porque pertenecen a la membresía de una iglesia, pero no han creído realmente. Sus vidas no han sido transformadas. Según los Corintios 5:17, no se ha cumplido en ellos. Pablo les dijo allí a los corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, en aquí todas son hechas nuevas. ¿Me oye? Cuando usted realmente cree en el Señor, su vida es transformada. Antes de creer en Jesús, la inclinación suya era obedecer al pecado. Pero una vez que usted cree en Jesús como Señor y Salvador de su vida, no solo como Salvador, sino también como Señor, ahora usted no obedece al pecado. Ahora usted obedece es a la palabra de Dios, a los principios divinos. Su naturaleza lo hace de manera espontánea, sin problema alguno. No es una obediencia que se convierte en una carga pesada, no es legalismo, es una forma de vida que produce gozo. Una persona que ha sido transformada por el Evangelio de Dios porque ha creído realmente en Cristo, obedecer los principios bíblicos le produce gozo. ¿Me oye? Como el pez en el agua. Está cómodo, él no puede estar fuera del agua. Así un cristiano verdadero no puede vivir fuera de los términos de la palabra de Dios, porque nuestra nueva naturaleza exige que respiremos la Biblia y que vivamos conforme a la Biblia, ya que el Espíritu Santo comienza a vivir en nosotros. Él nos bautizó, nos selló, Él mora en nosotros. ¿Me oye? Y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. De tal modo que una persona que afirma tener fe en Jesucristo, pero cuyo patrón de vida refleja una completa desobediencia a la palabra de Dios, nunca ha sido redimida y está viviendo una mentira, está engañado. ¿Me oye?
muchas personas hoy día en los templos están engañados, están en la iglesia, levantan la mano, suponen orar a Dios, algunos de ellos lloran, tienen una Biblia letra grande que necesitan una carretilla para llevar la Biblia de un lugar a otro, pero están perdidos, no son creyentes auténticos, no han nacido de nuevo. Cuando Nicodemo le preguntó allá en Juan capítulo 3, le preguntó a Jesucristo, ¿qué debo hacer para heredar el reino de Dios? Y Jesús le dijo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu, nacer de nuevo. ¿Cómo puede un hombre hacerse niño, entrar en el vientre de su mano y volver a nacer? Le preguntó Nicodemo. Y entonces Jesús le dijo, bueno, eso es algo que solo el Espíritu puede hacer. En términos prácticos le estoy explicando el pasaje. ¿Me oye? Es el Espíritu Santo de Dios el que nos hace nacer de nuevo, pero una vez que nos hace nacer de nuevo, que somos regenerados, la inclinación de nuestro corazón siempre va a ir en dirección a la palabra de Dios. Un cristiano de ese modo siempre tiene sed de la palabra de Dios, pero la fe que no se hace manifiesta en una vida obediente es fraudulenta, es una fe inservible. Es una fe que no puede salvar, por lo tanto, no se es salvo cuando aceptamos las verdades de Cristo de manera intelectual. No se trata de entenderlo, se trata de rendirnos a esa verdad. No es decirle a Dios que venga a nosotros, es ir nosotros a Dios en sujeción. No se trata de recibir a Cristo en el corazón, se trata de rendirnos a Él con todo lo que somos. ¿Me oye? En Santiago capítulo 2, versículo 14, Santiago, hablándole a la iglesia y muy probablemente también a sus hermanos compatriotas judíos, les dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es una pregunta retórica que amerita una respuesta. Y sabemos cuál es la respuesta por la forma gramatical en la que Santiago estructura la frase. Sabemos cuál es la respuesta. La respuesta es, no puede la fe salvarle. ¿Me oye? No puede. Leemos ese versículo nuevamente. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No. No puede salvarle. Santiago más adelante dice, la fe sin obras es muerta. Muerta. Ahora, ¿cuáles son algunas de las obras que menciona aquí Santiago? En su epístola, Santiago menciona la paciencia, soportar las tentaciones, pureza de vida, obediencia a las Escrituras, compasión por los necesitados, imparcialidad, obras de piedad, dominio de la lengua, humildad, veracidad, paciencia. ¿Está leyendo usted ese fruto? Ahora, observe a cualquier persona o recuerde a alguien que viva de manera contraria a los frutos que Santiago menciona. ¿Podemos decir que tiene una fe salvadora? ¿Podemos decir que es un hijo de Dios y que es salvo? Nos da todas las razones para creer que no ha creído en el Señor. Una persona que vive hablando mal de los demás, ¿cómo puedo creer yo que sea salvo? Una persona que vive solo metiendo resentimiento y odio en su corazón hacia otros y hablando mal de otros todo el tiempo, ¿cómo puedo pensar yo que el Espíritu Santo de Dios esté en él? ¿Me oye? No puedo creer que una persona así pueda ser salva. Una persona que no enfrenta la crisis con paciencia, porque la paciencia es un fruto de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Soportar las tentaciones, esas personas que se dejan arrastrar por cualquier placer que este mundo ofrece. ¿Podemos decir que es cristiano? Hermanos, por favor, tengamos un concepto claro de lo que significa ser un creyente auténtico. ¿Me oye? Estoy agotado ya de ir a velorios donde mueren personas que nunca han buscado del Señor y de ver personas llorando diciendo, yo sé que se fue con Cristo. Y cuando dicen que saben que se fueron con Cristo, lo dicen sí, porque en el año no sé cuál, hace 10 años, eso fue antes de que empezara a atracar, hace 10 años antes de que empezara a atracar, él hizo una oración en algún lugar, levantó la mano, hizo una oración y lloró. Por eso yo sé que él es cristiano. Perdóneme. Pero dio todas las razones para creer lo contrario. Cualquiera, escúcheme por favor, cualquiera puede recitar una oración. Cualquiera puede llorar. Eso no significa que ha creído en Jesús. Así que no confíe en repetir una oración como un mantra, un chakra.
No confíe en eso. Evalúese usted mismo a la luz de la palabra de Dios, a ver si realmente ha creído en el Señor. ¿Me escucha? Santiago está diciendo que el significado obvio de una persona que ha creído realmente es una conducta recta en conformidad con la palabra de Dios. Aquello que a Dios le agrada, aquello que Dios acepta. ¿Me oye? Conducta recta en conformidad a la palabra bíblica. Es así como podemos saber cuando una persona realmente es un hijo de Dios. Entonces la pregunta, ¿podrá la fe salvarle? La respuesta es no, no puede salvarle porque es una fe que no tiene obras. Una fe sin obras, repito, es muerta. Una profesión de fe carente de buenas obras no puede salvar a una persona. Leí a un autor en estos días y él decía que le estaba predicando el evangelio a un hindú. Y al final, después de compartir el evangelio, aparentemente el hindú se había arrepentido y había creído, y entonces le dijo, ¿sabe algo? Estoy gozoso porque ahora puedo, aparte del montón de dioses que tengo, usted sabe que los hindúes son politeístas, creen en millones de dioses, ni ellos saben cuántos dioses adoran, son muchos. Y entonces el hindú le dijo, ¿sabe algo? Estoy más gozoso ahora porque no solo tengo a todos mis dioses, sino que aparte también tengo a Jesús. Y entonces el autor le dijo, un momento, no es así. Tú no puedes tener un montón de dioses en la vitrina y meter también allí a Jesús. Porque la creencia en Jesús es exclusiva. De inmediato excluye cualquier otro tipo de creencia religiosa. ¿Me oye? Creemos en Jesús y solo en Jesús, no en Jesús y en algo o alguien más. ¿Me oye? Por lo tanto, cuando creemos en Jesús es una rendición completa a Él como Señor y Salvador. Para Pablo, el término fe y obediencia, o el término creer y obediencia son sinónimos. Y de esa manera lo maneja Pablo en todas las cartas. Aquel que cree realmente en Jesucristo, obedece a Jesucristo. Escúchenme, le obedece. ¿Cómo es la vida suya en el hogar? ¿En qué se diferencia su vida en el hogar de la de otras personas no cristianas en sus hogares? Tiene que haber una diferencia bien marcada. Tu fe tiene que marcar la diferencia en cualquier terreno donde tú estés presente, amado hermano. ¿Me oye? De esa manera, una iglesia realmente regenerada es una iglesia de bendición para cualquier nación, porque es una iglesia que conoce la verdad, vive la verdad y enseña la verdad. Entendamos eso, hermanos. Entendamos, la fe que salva es una fe que obedece los principios bíblicos. Ahora bien, no somos salvados debido a las obras, sin importar cuán buenas parezcan ser, pero sí somos salvados para buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10. Todo el pasaje de Efesios capítulo 2, del 1 al 10, es una exposición magistral de lo que significa ser cristiano auténtico. ¿Me oye? Es uno de los pasajes en la Biblia que mejor nos enseña a nosotros sobre la autenticidad cristiana. En el versículo 10 dice que fuimos salvos para buenas obras. ¿Me oye? Aquellas que Cristo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De eso nos habla. Fuiste salvo, sí, pero porque eres salvo, tú practicas las obras que Cristo preparó de antemano. De manera tal que si tú no practicas las obras que Cristo preparó de antemano, estás dando razones para que pensemos que tú no eres salvo. ¿Me oye? ¿Vive usted conforme a la fe cristiana? Esa es una pregunta que debemos formularnos todos los días de nuestra vida. ¿Por qué es tan criticado el Evangelio? Por ese montón de gente que creen que son cristianos porque hablan en lenguas. Creen que son cristianos porque caen para atrás y revolotean en el piso. O porque danzan de manera desordenada. El éxtasis, la explosión estática que tienen en las congregaciones. Creen que esa es la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas. Pero no hay mayor manifestación del Espíritu Santo en la vida de una persona que una vida santa, consagrada al Señor, que deja bien en alto su nombre delante de otras personas. La manifestación del Espíritu en una persona es una vida de verdadera adoración y devoción a nuestro Señor Jesucristo. Es importante que entendamos bien ese principio.
El mensaje del Evangelio entonces consiste en llamar a las personas a la obediencia, a la fe. Cuando usted presenta el Evangelio, lo que está haciendo es dar a conocer a cada persona el mandamiento que Dios ha dado. Deben arrepentirse de sus pecados, Dios lo ha mandado, y deben creer en Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. ¿Por qué tienen que arrepentirse? Porque son culpables, porque son enemigos de Dios y porque es necesario que se reconcilien con Dios para que reciban perdón y vida eterna. Así que, hermanos, la fe genuina es una fe obediente. Llamar a los hombres a la obediencia, a la fe, equivale también a cumplir la gran comisión que nosotros vemos en Mateo capítulo 28, versículo 20. Por favor, vamos a Mateo, allí en su Biblia, y fíjese lo que el mismo Señor Jesús, allí en el versículo 20, nos dice. Fíjese, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿De qué manera vamos a cumplir la gran comisión? ¿Cómo lo dice el Señor Jesús aquí en el versículo 20? Que debemos enseñarle a las personas que guarden las cosas que Él ha mandado. De esa manera hacemos discípulos. Tenemos que decirle a las personas allá afuera, ¿en dónde? En todo lugar. ¿En qué tiempo? En todo tiempo. ¿Cuándo? Todos los días. Tenemos que decirles que deben obedecer lo que Jesús ha mandado. Y para eso tenemos que decirle qué es lo que Jesús ha mandado. ¿Me oye? Así que comience a tener ese concepto del Evangelio. El Evangelio no solo es un mensaje que sugiere, el Evangelio es un mandamiento. Ese es el Evangelio. Ahora fíjese, hay un pasaje que me parece muy interesante y que creo que es propicio también tocar en este momento. Acompáñenme a la segunda epístola a los tesalonicenses y fíjese allí, segunda a los tesalonicenses capítulo 1, versículo, vamos a leer desde el 6 hasta el 8. Segunda Tesalonicenses 1, 6 al 8. Mire lo que dice Pablo aquí a la iglesia en Tesalónica. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo en nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, y escuche esto, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que no creer el Evangelio equivale a no obedecerlo. Aquellos que no obedecen el Evangelio, entonces merecen justa condenación. ¿Me sigue? ¿Por qué van a ser condenados? Es muy claro lo que Pablo está diciendo, porque no obedecen el Evangelio. ¿Me oye? No lo obedecen. De esa manera entonces nosotros debemos ya comenzar a entender cuál es la naturaleza de ese mensaje. Ahora bien, no es tampoco que la fe más la obediencia equivalga a la salvación. Fíjese, no se está presentando aquí un mensaje que nos esté diciendo que la salvación es por obras. No, es por la sola fe. De hecho, ese es el mensaje de Pablo en la epístola a los Romanos. La justificación es por la sola fe. Sola fe. Pero la fe verdadera es una fe que obedece. Tampoco se está hablando de una fe más obras para que pueda dar como resultado la salvación. Más bien se está hablando de una fe que es obediente y trae como resultado la salvación. ¿Me oye? Entonces, no es salvación por obras, pero tampoco es salvación más fe más obras. Es salvación por la sola fe, pero esa fe trae como resultado una vida que es obediente. Porque eres una persona salva, que realmente has creído, eres una persona que pone por obra los principios bíblicos del Señor. ¿Me oye? Así que eso debe quedar bastante claro. La fe verdadera se verifica entonces en la obediencia. La fe verdadera demuestra obediencia, pero la desobediencia demuestra una fe falsa. Una persona que es divisoria en las congregaciones, que se da mucho a la murmuración, una persona que usted la ve que no vive conforme a los principios bíblicos, no diga usted que es un cristiano inmaduro. No diga eso. Porque no hay rastros de obediencia en su vida, esa persona está viviendo una falsa fe. En los cristianos hay diversos niveles de madurez.
pero que si vivan los principios bíblicos, de uno o de otro modo, todo cristiano muestra evidencia de que ha creído. Fíjese bien, Dios tiene muchos títulos en las Escrituras, muchos, pero uno de los más usados y más relevantes es que Él es Señor. El hecho de que Él sea Señor significa que Dios es soberano. El hecho de que sea soberano significa que Él puede ordenar y gobernar sobre todas las cosas. De hecho, Él lo hace. Dios es Señor de los cristianos y también de los incrédulos. ¿Me oye? Porque Dios es Señor sobre todo. Por lo tanto, pertenecer a Dios en una relación de obediencia equivale a reconocer la salvación que incluye permanecer en sumisión al señorío de Cristo. Por allí se ha enseñado mucho que hay personas que son salvas aunque no han reconocido a Cristo como Señor. Eso no es bíblico. No es posible ser salvo si Cristo no es tu Señor. No es posible. Por eso Pablo aquí en Romanos capítulo 5, allí dice que la manera de presentar el Evangelio, dice que hemos recibido la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. ¿Qué significa eso? ¿Qué está diciendo Pablo? Que él como apóstol fue llamado y nosotros hemos sido llamados para presentar el Evangelio de manera que todas las naciones obedezcan al Evangelio. La intención del Evangelio es producir obediencia en aquellos que lo escuchan. Si no hay obediencia, no hay salvación. Pero repito, no es salvación por obras, es salvación por la sola fe, sin obras, pero es una fe que produce obras. Parece contradictorio eso, pero no lo es. Porque no se trata de que vas a hacer cosas que te hagan merecedor de la salvación. No se trata de acumular méritos, se trata de dar fruto. Porque eres salvo, gracias a la fe, tienes el fruto de la obediencia. ¿Se ve que es distinto? No es que tienes obediencia y entonces tu obediencia produjo la salvación. No, es al revés. Creíste realmente y porque tu creencia es verdadera, produce el fruto de la obediencia. Y así verificamos por el fruto quiénes son realmente hijos de Dios. ¿Se da cuenta? De eso es que se nos está a nosotros hablando aquí. Fíjese que Jesús mismo dijo en el Sermón del Monte, allá en Mateo capítulo 7, versículo 13 y el 14, Mateo 7, 13, 14, Jesús dijo, entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La puerta ancha, a veces decimos, el mundo es la puerta ancha. Hermano, ¿sabe una cosa? Hay un montón de gente que cree que es cristiana y va por la puerta ancha. Esa puerta ancha es la puerta que no demanda arrepentimiento, que no demanda transformación, que no demanda dejar nada atrás. Usted puede entrar por esa puerta con todo el montón de vicios que el mundo le ha hecho andar. Ancha es la puerta y ancho es el camino, no hay ninguna exigencia. No hay ningún principio que cumplir. Usted pasa por la puerta como le dé la gana y anda en el camino como usted le dé la gana porque no hay problema alguno. Pero angosta es la puerta y pocos son los que la hallan. Y dice Jesús, y angosto también el camino. Así que angosta la puerta nos muestra que para entrar por ella tienes que quitarte todo porque con maletas no cabes por allí. Tienes que dejar todo atrás, tienes que arrepentirte. Y no solo para entrar, sino que la vida cristiana auténtica es una vida de constante arrepentimiento, de constante transformación, de constante crecimiento, de escalones cada vez más altos de madurez espiritual, de crecimiento constante en el Señor. Es una puerta angosta donde no puedes entrar con tus pecados, tienes que arrepentirte, de otra manera no vas a caber por esa puerta. Es una puerta angosta que te lleva también a un camino angosto, donde hay principios que cumplir, donde hay exigencias. ¿Me oye? Ser cristiano es sencillo porque Cristo hizo todo por nosotros, pero al mismo tiempo es exigente porque tienes que arrepentirte y tienes que obedecer. Es importante que lo entendamos. Hay mucha gente que viene a los templos a congregarse, pero no son realmente hijos de Dios.
Un cristiano que tiene el Espíritu Santo de Dios no puede pecar y verlo como algo normal, o permitir el pecado en el entorno de la familia y verlo como algo normal, o beneficiarse del pecado de otra persona y verlo de manera normal. Cuando tú ves el pecado de alguien y lo patrocinas o apoyas ese pecado, de alguna manera lo permites, tú estás mostrando que tú no has creído realmente en Jesús. Si no te importa ofender a Dios, porque escúchame, el pecado es un insulto a Dios en cualquier nivel que tú lo puedas poner. Es un insulto a Dios. Cuando una persona que dice que es cristiana piensa en casarse con una que no es cristiana, está insultando a Dios, porque claramente Dios ha mandado que no debemos unirnos a yugo desigual. ¿Me oye? Cuando una persona permite adquirir ganancias deshonestas, eso es pecado y está insultando a Dios, y si no le importa, entonces está dando muestra de que el Espíritu Santo de Dios no está en él, porque el Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Es una luz roja que se enciende en nosotros y que dice: oye, eso que haces está ofendiendo a tu Dios, a tu Señor. Eso hace el Espíritu Santo. Nos remuerde la conciencia y nos quita la paz hasta que nos arrepintamos y dejemos de hacer ese pecado. No tendremos paz si es que tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Pero si tú estás pecando y eso aún en el mismo acto del pecado lo sigues y lo sigues y lo sigues haciendo, y de alguna manera tú tratas de justificarlo, te estás comportando como cualquier persona del mundo que no tiene temor a Dios, que no conoce a Dios. ¿Me oye? Así que no vengas a decir: no me importa, yo soy cristiano. Mira, tú no puedes ser cristiano según tus términos. Conozco a uno que se la quiso dar de cristiano según sus términos. ¿Sabe quién fue? En el Antiguo Testamento. Caín. Él fue a adorar en sus propios términos. Abel fue y llevó lo mejor, dice la Biblia, y Caín fue y llevó lo mejor también, dice la Biblia. Los dos llevaron lo mejor. Pero Caín no llevó lo que tenía que llevar. ¿Sabía Caín que eso no era lo que tenía que llevar? Por supuesto que lo sabía, pero él lo quiso hacer según sus términos, no según los términos de Dios. Abel llevó lo mejor, Caín llevó lo mejor, pero hubo una diferencia. Abel llevó lo que Dios había establecido que había que llevar. Caín llevó lo que a él le pareció que tenía que llevar. Y quiero decirte algo, así hay muchas personas hoy en nuestros templos. Muchos. Ellos creen que pueden venir a la iglesia según sus términos. Ellos tienen su Biblia, la leen y todo, pero no viven según la Biblia, viven según su propia opinión. Ellos creen que pueden llevar la vida cristiana así. Si tú eres uno de esos, déjame decirte, amado hermano, eres un Caín. ¿Y qué pasó con Caín? Su ofrenda no fue agradable a los ojos de Dios. ¿Me oye? No fue agradable. Dios rechazó su ofrenda. Caín llevó lo mejor, sí, llevó lo mejor, pero no lo que Dios estableció que tenía que llevar. Así que la vida cristiana, te guste o no, se lleva a cabo según los términos de Cristo, no según tus términos. La vida cristiana hay un Señor y no eres tú, es Cristo. ¿Me oye? La vida cristiana hay alguien que tiene autoridad y no eres tú, es el Señor. En la vida cristiana hay una fuente de autoridad y no es tu propia opinión, es la palabra de Dios, son los principios bíblicos. ¿Estás de acuerdo? Gloria a Dios. ¿No estás de acuerdo? Entonces dudo que tú seas cristiano. ¿Me oye? ¿Qué es el Evangelio? Un mandamiento que nos ordena que tenemos que obedecer. ¿Me oye? Entonces creemos por fe en los méritos de Cristo, pero esa fe produce en nuestras vidas obediencia, produce obediencia. Así que entendamos eso bien, por favor. Una puerta angosta y también un camino angosto que se extiende hasta que estemos en la gloria del cielo. El camino angosto terminará de alguna manera cuando estemos en la eternidad con Cristo y entonces seamos limpios de la presencia del pecado en nuestras vidas. Pero en esta vida debemos estar batallando todo el tiempo contra el pecado. Así que por favor,
cumplamos lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. El autor de Hebreos nos dice allí: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se da cuenta? Usted dirá, soy salvo, yo soy un hijo de Dios. Te pregunto, ¿te esfuerzas en llevar una vida santa? ¿Estás procurando aplicar a tu vida los principios de la palabra de Dios? ¿Estás procurando ser humilde? Fíjese lo que dice Pablo aquí en Efesios. Acompáñeme brevemente, por favor. Es interesante esto que Pablo nos enseña aquí. El capítulo 4. Una vez que Pablo ha enseñado doctrina a la iglesia, ahora les dice que ellos deben vivir conforme a esa doctrina. Por supuesto, la fe auténtica es obediente. Y Pablo dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Dignos del llamamiento que Dios nos ha hecho. Es decir, si realmente Dios nos llamó para que le sirvamos, ¿qué debemos hacer? Servirle. Vivir en santidad. Y mira el 2, con toda humildad. ¿Qué es lo contrario a la humildad? La petulancia, arrogancia, la altivez. La altivez. ¿Usted ve a esas personas que se creen la última Coca-Cola del desierto y que creen que son más que otros? De esos abundan en las iglesias. ¿Me oye? No tienen un espíritu humilde. No lo tienen. Un cristiano auténtico es una persona humilde. Allá en Filipenses, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Filipos que nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener. Y que cada quien mire a los demás, fíjese cómo, como superiores al mismo. ¿Cómo debes mirar tú a los hermanos en la iglesia? No como que tú eres superior a ellos. Porque déjame decirte que si crees que eres superior a tus hermanos, te voy a decir un secreto, escúchame. No lo eres. Todos somos iguales. Y sigue diciendo, mansedumbre, control, dominio propio de nuestras emociones. Dominio propio de nuestras emociones. Esas personas iracundas, violentas, esas personas no están dando fruto de ser cristianos. La mansedumbre, control de nuestras emociones. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjese, ¿cuántas personas estamos aquí hoy? Unas cuantas. Y cada uno de nosotros tiene un carácter distinto al de los demás. Pero aquí estamos. ¿Cómo es posible que eso suceda? Porque nos soportamos con paciencia. Ustedes no son igual que yo y yo no soy igual que ustedes, pero aquí estamos trabajando. ¿Y qué hacemos? Exhortándonos al amor y a las buenas obras, porque tenemos que exhortarnos. Usted falló, yo lo exhorto. Hermano, ven acá, eso no es así, no es así. El hermano falla, usted lo exhorta, entendiendo que el pastor no es el policía de la congregación, sino que todos somos responsables de la santidad de todos. ¿Me oye? Y entre paréntesis quiero decir esto. Si usted ve que alguien en la iglesia está haciendo algo inadecuado, por favor, no me llegue a mí y me diga, mire pastor, para que usted vaya y le corrija al hermano. Por favor. ¿Y usted entonces qué hace aquí? Acérquese usted al hermano en amor y llama al hermano, oye hermanito, mira, no hagas eso no debe hacerse, eso está mal ante los ojos de Dios. Usted con amor y respeto se lo dice. Usted no tiene que ir a buscar al pastor. Pastor sabe, por allá vi al hermano Heriberto cambiando los bombillos. Vaya usted y le dice al hermano Heriberto que no cambie los bombillos. ¿Para qué va y me busca a mí? Aunque si hay que dejarlo que los cambie, porque mire cómo está el templo de iluminado. Lo que estoy dando es un ejemplo. Soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Fíjese, versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Aquí muchas cosas pueden decirse. No calumniadores, no murmuradores, porque todo eso divide a una iglesia. Entonces no podemos ser motivos de división en una congregación, porque está dando fruto de no ser cristiano. Andar por allí hablando, diciendo cosas, eso lo hacen los mundanos, un cristiano no. Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y así Pablo sigue hablando de cómo un cristiano debe conformarse. En el capítulo 5
Fíjese lo que dice Pablo ahora, versículo 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Un altivo está imitando a Dios? ¿Sabe cuál pasaje de la Biblia me sorprende más? Y siempre lo recuerdo cuando veo gente altiva. A Jesús lavándole los pies a los discípulos. Solamente usted tiene que preguntarse quién es Jesús. El Señor del universo, el que siempre ha sido. Nadie está por encima de Él, el más glorioso, el Rey soberano. Ese es Jesús. ¿Y qué estaba haciendo ese día que faltaban solo horas para ser crucificado? ¿Qué estaba haciendo? Tomó una taza, tomó un pañito y se fue a cada uno de los discípulos y cumplió el papel que cumplían los esclavos del más bajo escalón de la sociedad. Se dobló y comenzó a lavar los pies de cada uno de sus discípulos. El Rey soberano. Y nosotros creemos que podemos ser altivos. Nos queremos sentir superiores a otros porque tengo esto o tengo aquello o porque soy más bonito. Bueno, sí, eso es verdad, soy más bonito, pero eso no me hace superior a nadie. O usted puede tener lo que usted tenga, pero eso no lo hace mejor que nadie. ¿Me oye? Ni me da el derecho de destruir con mi lengua la integridad de nadie. Más bien promocionar la unidad en la iglesia. Todo eso es fruto de la verdadera fe. Humildad, pero imitando a Dios, fíjese. Sean pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Quiénes son las personas que hacen esas cosas? Hijos de desobediencia. Luego dice, no seáis pues partícipes con ellos. Luego dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y así sigue, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso aún es hablar de lo que ellos hablan en secreto. Fíjese. No imitar al mundo, imitar por encima de todas las cosas a Dios, y es de esa manera que Pablo inicia el capítulo 5. Entonces, ¿cómo es la salvación? La salvación es por una fe que trae como resultado una vida de obediencia, una vida de andar en las obras que Cristo preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Te pregunto, amado hermano, ¿es usted cristiano? ¿Tiene usted la fe salvadora? Recuerde que la fe auténtica es una fe obediente. Amén. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra bendita. Gracias, Señor, te damos porque a través de ella tú nos formas, nos capacitas para ir a niveles espirituales más altos. Hoy hemos aprendido que el Evangelio es un mandamiento a todas las personas para que respondamos en fe obediente. Gracias, Señor, por tu Evangelio. Gracias por mandarnos a obedecer. Gracias porque los méritos son de Cristo. Es una fe que se enfoca en los méritos de Cristo y que produce una vida santa, una vida piadosa. Gracias por tu Espíritu Santo que nos permite, Señor, ser imitadores tuyos en esta vida. Continúa dirigiéndonos por las sendas que tú has preparado para que cada día la imagen de Cristo
siga siendo forjada en nuestro carácter. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.